Bueno, ¿cómo está iglesia? ¿Bien? Pregunto de vuelta. ¿Cómo está iglesia? ¿Bien? Lo único necesario para estar bien es estar en el centro de la voluntad de Dios. Eso es lo único que nos da la garantía de estar bien, más allá de cualquier circunstancia. Podemos estar en abundancia, podemos estar en salud, en un montón de situaciones buenas, pero si no estamos en la voluntad del Señor, para los hijos de Dios, no estamos tan bien. Amén. ¿Quién nos visita hoy por primera vez? Si me puede hacer una señal, levanta. Señor te bendiga, muchas gracias. ¿Alguien más? Que el Señor te bendiga, que el Señor te bendiga. ¿Alguien más? Que el Señor te bendiga, muy bienvenida en medio nuestro. Que el Señor les bendiga, no están acá por casualidad. Es Dios de su amor que los trajo. Y es para mostrarles simplemente eso, que Dios los ama. Y los está esperando. Hoy me parece que va a ser una mañana bastante emotiva, ¿sí? Y damos gracias a Dios por eso. ¿Saben? ¿Quién se acuerda de lo que hablamos? Y está el lema presente, así que mejor que se acuerden. ¿De qué hablamos el domingo pasado? No entendí nada. ¿Qué? El éxodo de los cristianos, ¿sí? Y hoy para empezar o entrar en el tema, vamos a hablar un cachitito, cortito de eso. ¿Saben? Dice en 1 Corintios 10, del capítulo 1, del versículo 1, al 6. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Quiero resaltar la palabra tiempo. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar sobre tierra firme. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Pero está el versículo 5. Hasta el versículo 4 Dios hace recordar en la palabra todo lo que Dios hizo con el pueblo. No solamente les dio la libertad, sino les dio de comer, les dio de beber, les dio sombra, les dio guía. Pero es como que no les alcanzó. Porque mire lo que dice el versículo 5. Dice, sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros. Y estaba, lo hago, no lo hago, lo hacemos, no lo hacemos, porque vamos a hacerlo entre todos, ¿sí? Pónganse de pie, por favor, pónganse de pie. Los que saben calcular cuánta gente hay hoy aquí, 250 más o menos. 251 con vos.
250. Vamos a ponerle que hay 250. Imagínense saliendo de Egipto un grupo multiplicado por 10. Porque se estima que salieron entre 2.300.000 y 2.500.000 de personas al desierto. Sea más grande que nosotros. Imagínense la cantidad. Y todos esos vieron. Y todos esos experimentaron ese Dios único obrando y haciendo. Lo vieron en las plagas, lo vieron cuando salieron, lo vieron cuando creyeron y celebraron la Pascua marcando las puertas. Y el ángel heridor, el ángel de la muerte, no entró en sus casas. ¿Saben? Salieron y vieron que el mar se abrió y cruzaron. Y hay una pared de agua, algún pescadito mirando del otro lado. ¿Y estos quiénes son? Pero no pasaron en medio del barro, dice que cruzaron en seco. Y encima de eso, cuando terminaron de pasar, el que dijo, el desierto y el mar los ha encerrado. El que los quería perseguir para volverlos a la esclavitud. Los carros del faraón, ¿se acuerdan la canción? Pero lo más importante es que está en la palabra y es una verdad. Y caminaron en el desierto. Ya los hago sentar, quédense tranquilos. Una marcha de 15, 20 días que se convirtió en 40 años. Pero ¿sabe? Yo le voy a pedir al Tommy y a Marcos que no se sienten. El resto puede sentarse, por favor. ¿Sabe? Acuérdense, este grupo multiplicado. Solamente 2 de todos los que vieron, los que experimentaron, los que fueron alimentados, los que fueron cuidados, solamente 2. Josué y Caleb fueron los que entraron porque le creyeron a Dios. Solamente 2. Porque Dios se agradó de ellos. Porque los escuchó decir, si Dios dijo que esta tierra es nuestra, los comeremos como pan. Solamente 2. De los cuales Dios puedo decir, siento agrado en ellos. Amado, gracias chicos. Hemos hablado de que Él es único, hemos hablado de la salvación desde la mañana. Hemos hablado del obrar de Dios y vos y yo podemos dar testimonio de lo que significa Dios haciendo por amor. Viendo la provisión de Dios, viendo el cuidado de Dios. Aún sentir que Dios cuida y, como dice la palabra, prepara la cama del que está enfermo. Pero la pregunta es, amado, vos y yo que hemos visto al Dios obrar trayéndonos libertad y acompañándonos en el camino. ¿Dios se puede agradar de vos? ¿Dios se puede agradar de mí? ¿O estoy entre los que los cuerpos fueron dispersados en el desierto?
Y hoy vamos a hablar un poquito de eso, de entender que el poder del Evangelio es para vivirlo. Y viviendo el poder del Evangelio es ahí donde únicamente Dios se agrada de nosotros. Dios abre el cielo para decir y que todo el mundo se entere, no solamente los que estuvieron ahí, sino para que vos y yo también, y toda la gente que estuvo entre nosotros. Y ese día, cuando Jesús fue bautizado, el cielo se abrió y el Padre dijo, este es mi Hijo amado. Y no solamente mi Hijo amado, porque Dios nos ama y nada nos podrá separar de su amor. Aparte de que lo amo, Él me ama, porque yo encuentro en Él complacencia. Amado, tu vida y la mía, cada día en que andamos, podemos escuchar a Dios decir, este es mi Hijo, este es mi Hijo. Me trae alegría al corazón cada día, porque ha decidido buscar ayuda en el Espíritu Santo y en la palabra para serme fiel, para hacer éxodos de todas las cosas de las que tengo que salir. Porque, amado, vieron, supieron, caminaron, se alimentaron, pero Dios no se agradó de ellos. Y a lo mejor vos y yo sabemos, a lo mejor vos y yo experimentamos muchas veces que Dios llegó justo, en el justo de Dios, ¿no? ¿Le pasó alguna vez? Cuando ya no había nada para hacer y justo. Pero la pregunta es, ¿somos del agrado de Dios? Que el Señor nos ayude a ser de los dos que entraron, porque creyeron. ¿Saben? La libertad del pueblo de Israel, la esclavitud del pueblo de Israel, son etapas que el pueblo de Israel tuvo que vivir. Tuvo que vivir la etapa, el tiempo de la esclavitud. Y no fue porque Egipto fue más grande que ellos y los tomó cautivos. La esclavitud fue por decisión de Dios, por su pecado. El pecado los hizo esclavos. Y hay un tiempo donde vos y yo, donde a vos y a mí, el pecado nos esclavizó, estamos esclavos del pecado. Y es lo primero que yo tengo que entender para poder entender el Evangelio. Yo tengo que entender que tuve un tiempo, o puedo llegar a tener hoy todavía, un tiempo de esclavitud. Lo vamos a volver la porción que leyó Abby. ¿Sabe cuando el lunes, creo que fue el lunes, Abby lo primero que hace en un grupito de los que estábamos hoy en servicio fue poner Efesios 2, del versículo 1 en adelante. Y yo dije, Abby es la porción de la que vamos a hablar. Por eso presta atención, amado. Presta atención. Que podamos entender los tiempos. Dios le dio, estando ellos en el tiempo de la esclavitud, el tiempo de la libertad. Amén. Cuando vos y yo estábamos cautivos, Dios nos trajo libertad en Cristo. Amén. Nos trajo libertad en Cristo. Ahora, el tiempo de la libertad para el pueblo de Israel tiene dos etapas. El tiempo del desierto.
donde tuvieron que aprender a conocer a Dios, donde arrancaron en la libertad, no conocían la libertad. Y tuvieron que empezar a conocer a Dios, a ver cómo Dios funcionaba, cómo Dios hacía, y empezar a conocerse ellos frente a Dios. Y después viene el otro tiempo, la otra etapa de la libertad, que es la tierra prometida. Amén. Amén. La tierra prometida, la tierra de la abundancia, la tierra donde fluye leche y miel. Ese es Cristo, la plenitud de Cristo. Dios no te hizo libre del pecado para que vagues en el desierto. Te hizo libre para que, conociéndolo a Él, vos y yo podamos llegar a la plenitud que es Cristo. Amén. Vos y yo tenemos que llegar a eso. ¿Sabe? El título de la charla, de la reflexión, es el Evangelio. 2 puntos. Tiempo de cambios rotundos. Amén. El Evangelio es tiempo de cambios rotundos. El pueblo de Israel estaba esclavo, pero llegó la libertad en Dios y tuvo un cambio rotundo. Ahora era libre. Era libre, pero no libre para hacer lo que quisiera, era libre para adorar a Dios, para seguir a Dios y para ser fiel a Dios. Amén. El Evangelio trae cambios rotundos. ¿Sabe? El Evangelio no está para sacar una versión mejorada tuya y mía. El Evangelio está para producir un cambio tan rotundo en tu vida y en la mía, que seamos otras personas de acuerdo al diseño de Dios. Amén. El Evangelio. Romanos 1:16. ¿Está prendido el aire? Romanos 1:16. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen. Dice ahí Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Amado, Evangelio, la buena noticia, no es una religión. El Evangelio no es una conducta. El Evangelio es poder de Dios para cambiar las vidas. Eso es el Evangelio. ¿No decía amén? Están como que están en el desierto, allá lejos me dejaron solo. El Evangelio es para cambiar las vidas. Y a veces cuando nuestra vida no cambia es porque mucho lugar al Evangelio no estamos dando en nuestra vida. Porque la buena noticia es que en Cristo podemos ser libres de toda atadura del pecado, de todo gobierno del diablo. De todas las veces que yo digo, yo soy así. ¿Alguna vez dijo, yo soy así? Y estaba haciendo lo que no tenía que hacer. Y dijo, bueno, yo soy así. Y Dios dice, porque sos así. Cristo murió en la cruz del Calvario para que en el poder del Evangelio vos puedas ser libre de eso. Amén. Tiempos. Dice Eclesiastés 3:1. Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Léalo conmigo. Todo tiene su y todo lo que se quiere tiene debajo. Ay, espera. Edítame eso, por favor. Arrancamos de vuelta. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Amén. Ahora, esto no es el tiempo según la sociedad, según la cultura, según las situaciones.
Todo tiene su tiempo porque Dios ha determinado ese tiempo. Amén. Lo vamos a ver más adelante, pero todo tiene su tiempo. Dios tenía el tiempo para la esclavitud de Israel, tenía el tiempo para la libertad en el desierto, tenía el tiempo para la tierra prometida. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Y Jesús, que es nuestro ejemplo, respetó esos tiempos. Mire lo que dice Lucas 9:51. Lucas 9:51. Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación a Jerusalén. Jesús está entendiendo el tiempo que está viviendo, y como está entendiendo el tiempo que está viviendo por determinación de Dios, dice que con determinación, mango la redundancia, salió hacia Jerusalén. La 60 dice que puso su cara como una roca, como una piedra, se afirmó. ¿Saben por qué? Porque en Jerusalén lo esperaba la cruz. En Jerusalén Jesús iba a morir por vos y por mí. Y cuando llegó el tiempo de hacer lo que Dios había determinado, aunque a Jesús le costó, dijo: yo me determino a cumplir lo que Dios determinó para mí en este tiempo. Amén. Jesús se sujetó a los tiempos de Dios en su vida. Mateo 26:45. Sigue avanzando el tiempo y dice Mateo 26:45, entonces vino a sus discípulos y le dijo, está en Getsemaní, ya está más cerquita de la cruz. Dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad. He aquí ha llegado la hora. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Jesús conocía los tiempos que Dios había determinado para su vida aquí en la tierra, para cumplir el propósito de Jesús, y Él, aún en lo mínimo de la hora, lo respetó. Porque Él conocía los tiempos. Y Jesús en ese tiempo termina dando la vida por vos y por mí. Miren si Jesús no hubiese respetado el tiempo y hubiese sido como Eduardito y hubiese dicho mañana. ¿Quiénes son de patear para mañana? ¿Nadie? ¿O son todos mentirosos? Vamos a hablar de la mentira. ¿Y el régimen el lunes? El lunes, Mavi, el lunes. Pero de la otra semana, pues mañana es feriado. No vale. Solemos, humanamente, patear para adelante. Y a veces las cosas que Dios nos está diciendo, eso no es de mi agrado. Eso no me gusta. Eso te hace mal. Mañana lo dejo. Mañana. Pero si hay algo que vos y yo tenemos que entender, que en el Evangelio hay poder para hacer las cosas cuando Dios las declara y nos las pide. Amén. Si Dios te ha dicho a vos, si Dios me ha dicho a mí, podés ser libres del pecado y no estar bajo el yugo del pecado, es porque en Dios se puede. Porque Él murió en la cruz del Calvario para eso. Ahora miren lo que dice Marcos 1:15. Por fin ha llegado el tiempo, otra vez tiempo, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciaba, era Jesús. El reino de Dios está cerca.
Ahora, dice algo más Jesús que vos y yo tenemos que tener en cuenta para poder disfrutar del reino de los cielos, para poder disfrutar de esa abundancia que Dios promete a los que creen en Él y lo siguen. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Y ahora dice, arrepiéntanse de sus pecados. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia y crean el evangelio. Pero la verdad de Dios es que para vivir un tiempo donde el evangelio transforme nuestras vidas es necesario arrepentirse. Es necesario arrepentirse. No basta con decir, lo entendí, ahora lo voy a empezar a hacer bien. Es lo que solemos decir a veces, sí entendí. Entendí que no tengo que estafar, entendí que no tengo que mentir, entendí que tengo que ser genuino, ahora lo entendí. Entonces ahora empiezo a hacerlo bien y a veces nos falla o no. ¿Sabe por qué? Porque falta arrepentirse. Falta que vos y yo nos arrepintamos por lo que veníamos haciendo mal en el tiempo que Dios había determinado que hiciéramos otra cosa. Y seguimos abrazados a lo que estamos haciendo mal. Yo hablo por mí, si a usted le pega cerca, no deje de prestar atención. Hay un tiempo para arrepentirse. Isaías 66, creo que el versículo 2 o 3 o por ahí. Está en la Biblia, eso es lo importante. Dice y está diciendo, yo, Jehová, estoy hablando. Y se lo voy a parafrasear porque no me... Alguien que lo busca, lo Mati. Creo que es el 2, 66:2. Dice, yo, Jehová, estoy hablando. Presten atención porque soy yo el que estoy hablando. Dice, yo voy a bendecir a los de corazón humilde y arrepentido. Voy a bendecir, yo voy a bendecir a los que tengan una actitud como la que tuvo Cristo, un corazón humilde, sencillo. Pero a su vez voy a bendecir y no puedo bendecir al que no lo haga, al que no tenga un corazón arrepentido. Dice así. Pero dice algo más. ¿Qué dice Mate? ¿Cómo termina? A los que tiemblan frente a la palabra de Dios. Si yo no tiemblo frente a la verdad del evangelio, difícilmente tenga un corazón arrepentido. Si yo no le doy a la palabra, que es la que expresa la buena noticia, si no le doy el peso que tiene, si me es lo mismo. Bueno, la Biblia dice que, mañana. No, Dios dice, no, pará. Lo estoy diciendo yo Jehová he hablado. Y amados, es lo que necesitamos temblar cuando Dios nos dice algo. Necesitamos tener ese respeto a grado sumo, ese temor. Porque es la misma palabra que nos hizo salvos en Cristo Jesús. Yo voy a bendecir a los de corazón humilde, el corazón no altanero, el corazón no orgulloso, que acepta la verdad del Evangelio, que dice, tenés que arrepentirte. Tenés que arrepentirte y volver a Dios. Y amado, creo que en esta mañana para toda la iglesia de Jesucristo hay un llamado a arrepentirnos.
No, pero si yo más... A arrepentirnos. Arrepentirnos. Y arrepentirse a veces lo encuadramos en el tema que me pongo a llorar porque me arrepentí. Y no digo que eso puede ser que esté. Pero arrepentirse, hermano, es cuando yo iba para allá y me di cuenta que me estoy equivocando, que esto no es lo que tengo que hacer, porque Dios está atrás. Me doy vuelta y camino hacia Dios. Es lo que hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo en ese camino de regreso lo dejó en los brazos del Padre, arrepentimiento. Necesitamos entender que en el Evangelio, el mensaje de la buena noticia es que el reino de los cielos se ha acercado, pero para entrar al reino hace falta arrepentirse de nuestros pecados, reconocer nuestros pecados, para que la bendición de Dios pueda llegar a nuestros corazones. Amén. Efesios 5:15. Estamos hablando de tiempos del Evangelio, tiempos de esclavitud, que en Cristo Jesús podemos ser libres. Hay un tiempo al principio cuando yo empiezo a conocer a Dios, y empiezo a caminar y empiezo a ver sus maravillas, pero llega el tiempo de la abundancia en Cristo Jesús. ¿Quién cree que Dios puede hacernos y darnos una vida en abundancia? Jesús dice, el ladrón viene para robar, matar y, refiriéndose a quién, a Satanás. Dice, pero yo, dice Jesús. Yo en el cumplimiento de los tiempos del Padre, en el tiempo donde Dios eligió a María, y fue en ese tiempo, en el tiempo que Dios eligió 30 años en la tierra, 3 años de ministerio y la cruz. Jesús dice, pero yo he venido en este tiempo para darles vida y vida en abundancia. Amén. ¿Saben? Yo creo que ya lo dije alguna vez. Y bueno, perdónenme, estoy grande y me olvido. Y el público se renueva. No, eso es otra cosa. Cuando yo era chiquito y leía este versículo, ya existía la Biblia cuando yo era chiquito. Estaban terminando de encolarla ahí. Cuando yo leía este versículo, dice, y yo he venido a que tengan vida en abundancia, y nos estaban enseñando en aquel tiempo de lo que era la eternidad. Yo decía, pero me voy a reaburrir, es una vida larga y finita, sí, en abundancia, largo. Yo a la abundancia lo transformaba en extensión. Pero la vida en abundancia, amados, es otra cosa. La vida en abundancia es la que se vive aún en momentos difíciles, porque Él es el que es abundante y habita en nosotros. Una vida rica en el medio de la pobreza, porque Él es más valeroso que el oro y la plata. Él. Vida en abundancia. Te pregunto, para que te contestes sinceramente, el Evangelio de la Buena Noticia dice, en Cristo Jesús hay vida en abundancia. ¿Lo estás viviendo? Tenés una vida raquítica y estás al punto de decir, ¿para qué me sirve
El Evangelio. Es fuerte lo que estoy diciendo. Pero quizás es tu experiencia. En algún momento fue la mía. El Evangelio vino a traer cambios rotundos. Cuando hay un genuino arrepentimiento y un corazón humilde para decir, en Cristo, yo voy a tener una vida en abundancia. Y el Espíritu Santo es el que hace la obra. Amén. Vida en abundancia. Pero no va a llegar antes del arrepentimiento. Dice Efesios 5, 15 al 18. Así que tengan cuidado de cómo viven. Me gusta la delicadeza de la palabra y cómo trata de no ir al punto para que no nos ofendamos. Dice, así que tengan cuidado de cómo vivan. No vivan como necios. Y no sé si se entiende, ¿no? No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días. Otra porción dice que estos días son malos. Y la prueba está a la vista que esos días son malos. Pero, ¿sabes? Se va a poner peor. Porque mientras que el mundo vaya de mal en peor, la iglesia cada día va a tener mayor vitalidad, mayor fuerza, mayor desarrollo, mayor vida en abundancia. Eso es lo que la palabra dice. Eso es lo que dice la verdad del Evangelio. Que no importa las circunstancias. No importa las circunstancias, tengan cuidado, aprovechen cada oportunidad en estos días malos. 17, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso le arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Dice, saquen el mayor provecho. Fíjense cómo están viviendo. Y amados, yo te tiro el desafío. Fíjate cómo estás viviendo. Fíjate. Porque a veces las circunstancias son como son por cómo estoy viviendo. Porque no entendí que hubo tiempo para dejar lo que todavía no quiero dejar, porque me gusta. Así nos dijeron, el malo de Lema dijo el domingo pasado. Hay cosas que no dejamos porque nos gustan. Nos gustan. Tengan cuidado cómo están viviendo. No actúen sin pensar. Y yo digo, sí, yo pienso. Antes de actuar yo pienso, ¿qué me conviene? Pienso, ¿qué me gusta? Pienso, ¿qué me va a dar mayor rédito? Y me acordé de otro ejemplo. ¿Vieron con el Mercado Libre? Sí. Entonces tengo que gastar plata para comprar algo. Pero mi consulta es, a ver qué dicen los que compraron. Si es buen vendedor o no es vendedor, si lo estafaron, si el producto sirvió. Le preguntamos a todos, menos a Dios. Y hoy se nos dijo eso. Consultarle a Dios lo que vivimos. ¿Sabe? Y Dios es tan bueno porque yo soy medio cerradito y necesito ver cosas para entender. Yo no puedo decir Dios me habla en forma audible. No, Dios me habla con cosas. Y hoy estamos disfrutando de la alabanza. Estaba Abby ministrando. Perdón, chicos, lo voy a nombrar. Y estaba Gastón allá atrás. Escondido atrás del micrófono. Como él es flaco, se esconde atrás del micrófono. Y no lo vio nadie. O sí, no sé. Pero los que todavía tenemos algo de música adentro, no. Nos gusta. Y Abby, como ella estaba ministrando la alabanza, si es como era en mi tiempo, ella decide
que es lo que todos estos que están atrás van a hacer. ¿Sabe? Y Abby, espero haber entendido bien, y si no, a mí me sirvió, así que si no es así. Y Abby ponía la mano acá atrás, pero no es porque le picaba la espalda. Ella pone la mano acá atrás y da indicaciones de qué es lo que van a hacer. ¿Es así o no? A veces le hacen caso, es igual que nosotros, es igual. Entonces, Gastón le dice al resto, vamos al principio, vamos al final, hagan silencio. Pero Gastón está diciendo lo que la que tiene autoridad dijo. Y yo dije, ¿qué figura del Espíritu Santo? El Padre decide. El que tiene toda autoridad decide. Y la voz del Espíritu Santo llega a todos nosotros a través de la cucaracha que está acá. Y nos dice qué tenemos que hacer. Porque Él sabe lo que el Padre quiere. Amado, necesitamos consultarle a Dios por nuestra vida. Necesitamos consultarle a Dios. Sacar el mejor provecho es preguntarle a Dios, ¿estoy haciendo lo que vos preparaste para que yo haga? Este príncipe azul que viene montado en un bello corsé, que después se convierte en un caballito de calecita, y el príncipe azul termina siendo un príncipe negro que no sabemos cómo sacárnoslo de encima. Es un chiste para entender. Pero nos pasa eso, amados. Primero hacemos toda la rosca y después le pedimos a Dios que bendiga lo que decidimos. ¿O no? Soy el único que toma decisiones y después le pide a Dios que bendiga las decisiones que tomó. Hay que sacar mejor provecho a cada instante. Es preguntarle a Dios, ¿qué determinaste para que yo haga en este tiempo? Amén. Llévatelo en el corazón, amado, y ponerlo en práctica mañana. No, esta tarde. No, ahora al mediodía. No, ahora. Preguntarle a Dios si tienes que prestarle atención al mensaje que Él está dando. No estoy hablando por mí, estoy hablando por lo que Él quiere que vos y yo sepamos como iglesia. Porque Dios está diciendo, llegó un tiempo donde la libertad tiene que convertirse en un tiempo donde yo pueda fluir con toda libertad. Un tiempo de abundancia en las manos de Dios. Amén. Los tiempos son malos. ¿Por qué son malos los tiempos? 2 Timoteo 4, versículo 3. Segunda Timoteo 4, versículo 3. Dice, llegará el tiempo. Y vos y yo podemos decir, el tiempo ya llegó. Llegará el tiempo en que la gente no, gracias campeón, en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Gracias. Ese es un tiempo malo, amado. Un tiempo malo que ya estamos viviendo. Un tiempo donde la gente no quiere oír lo que Dios dice. La gente quiere oír lo que a uno le hace bien.
Y hay en muchos lugares donde dice, bueno, hay que decir las cosas para que la gente se vaya contenta del lugar. ¿Sabe? Acá no es el lugar. Porque tenemos que arrepentirnos. Porque tenemos que arrepentirnos porque hemos pecado. Porque no le hemos consultado a Dios infinidad de cosas en nuestra vida. Es más fácil decir, ¿qué saldo tengo en la tarjeta? Habla uno que fusiló un montón de tarjetas en la vida. ¿Qué saldo tengo? Bueno, es una cuota, compremos. Compremos. No está mal comprar con tarjeta. Yo no estoy hablando mal de eso. El problema es cuando la tarjeta termina gobernándonos. Porque se hizo una pelota tan grande que no se puede manejar. Y ahí nos acordamos de Dios y clamamos, Señor, ayúdanos a pagar la deuda porque nos van a embargar los chicos. Yo un montón de veces los quise dar en parte de pago y nunca me los aceptaron. Tan grandes los chicos ya. Entonces ahí sí nos acordamos de Dios. Ahí sí empezamos a buscar cómo Dios mueve su mano para que yo pueda encontrar la solución de mi problema. Amado, tenemos que, en la gracia de Dios, buscar a Dios siempre en las cosas y entender que los tiempos son malos, que hay tiempos, que hay un montón de gente que no quiere sufrir la doctrina. ¿Saben lo que esto de sufrir la doctrina es? Si esto me gusta, pero Dios dice que no, entonces no lo voy a hacer. Y no por una imposición, no lo voy a hacer porque amo a Dios, entonces por amor no lo voy a hacer. Porque quiero que el que me ama y al que amo encuentre complacencia en lo que hago. Amén. Pero vienen tiempos malos donde la Biblia se ha cerrado. Donde la Biblia se ha cerrado. Y amado, vos tenés libertad para escuchar lo que sea en YouTube, lo que sea. Pero tenés que fijarte una sola cosa, que lo que te digan salga de la palabra. Amén. Amén. Es más, tenés un desafío mayor. Cuando te vayas de acá y hayas escuchado la prédica, anda a tu casa y fíjate que si lo que te dijimos desde acá arriba es verdad. Si lo que te dijimos acá arriba sale de la palabra. Porque el Espíritu Santo resalta a una ciudad que hacía eso. Iba Pablo a predicar. ¿Usted se imagina? Pablo, el Señor lo resucita y lo trae. Viene Pablo a predicar. ¿Usted va a dudar lo que Pablo dice? No. Sin embargo, la gente, a ver lo que dijo Pablo, si es verdad o no. ¿A dónde está lo que dijo? Amado, en estos tiempos malos donde la Biblia se ha cerrado y se sacan solamente algunos versículos para dar un sentido específico. Uy, mira lo que hice. Tenés que tener cuidado. Tenés que tener cuidado, amado. Tenés que tener cuidado. Porque los tiempos son malos y el diablo va a querer engañarnos. Ahora, ¿qué estamos haciendo frente en este tiempo del Evangelio donde ya nos hemos entregado a Cristo, donde hemos crecido y estamos andando? ¿Qué hemos hecho con la palabra? ¿Cuánto hemos crecido? ¿Cuánto hemos crecido? Dice Hebreos 5, 12, 14. Hebreos 5, 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que practica de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez.
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Recién dijimos que los tiempos son malos porque la palabra se ha cerrado, entonces la gente no crece en el discernimiento de lo que está bien y de lo que está mal. Frente a lo que Dios determina, lo que Dios decide, lo que es la verdad del Evangelio. Amado, pero eso es responsabilidad tuya y mía. Tuya y mía, no importa que los demás quieran hacer. Vos y yo tenemos que buscar en Dios el tener en este tiempo tan malo, donde es el tiempo donde a lo bueno se llama malo y a lo malo se le dice bueno. Estamos en ese tiempo, amado. Vos necesitás, yo necesito discernir qué es lo bueno y qué es lo malo según Dios. Porque el Evangelio vino para traernos libertad y vivir según Dios. No para vivir como queremos libres. Los que pensaron eso se murieron en el desierto y no llegaron a la tierra prometida. Que el Señor nos ayude, amados, a que después de tanto tiempo, debiendo ser ya maestros, ¿sabe? Se lo dice a la iglesia. Nosotros tenemos hermanos acá con la gracia de ser maestros en la palabra. Y gloria a Dios por eso, y Dios lo determinó así para que la iglesia sea edificada. Pero esto se lo dice al común de los hijos de Dios. Yo tengo que ser un maestro de la palabra y vos también. Y no caer en los rudimentos. Pastor, puedo hacer esto. Y hace 70 años que está en la iglesia. Y uno dice, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Es verdad, amado. Si a uno le da ganas de retorcerle el cogote, con mucho amor, pero ganas de retorcerle el cogote. No me podés venir a preguntar eso después de tanto tiempo. ¿Qué le pasa a Dios? ¿Qué le pasa a Dios? Cuando Eduardo tiene que ser maestro y lo llama a las 3 de la mañana el pastor Matías para decirle, ¿puedo decir una mentira mañana en el trabajo? Una mentirita blanca, pastor. Quiero exagerarlo, pero amados, tenemos que ser maestros de la palabra, no para ser esos que saben todo, sino para saber lo que Él quiere para mi vida. Teniendo que ser ya maestros. Siguen siendo niños y hace falta una y otra vez volver sobre los rudimentos. Ahora, amado, es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Cada uno de los que se murieron en el desierto fueron porque decidieron. Josué y Caleb decidieron, vamos a ser responsables, vamos a creerle a Dios. Que el Señor nos ayude en este tiempo a que podamos ser responsables. Vivir cambios quiere decir convertir o mudar algo en otra cosa, frecuentemente su cosa contraria. Eso es cambios. Y cambios rotundos o rotundo, ¿sabe? Es más fácil buscando sinónimos que explicando la definición. Al menos a mí me resultó más fácil. Mire lo que significa los sinónimos de rotundo. Terminante, tajante, concluyente, contundente, categórico, claro, definitivo, preciso y radical. Eso es lo que Cristo vino a hacer en tu vida y en la mía a través de la obra en la cruz del Calvario. A tener estos cambios.
Cristo no murió en la cruz del Calvario, creo que ya lo dijimos, para que yo sea una versión mejorada del Eduardo que era antes. Dice en Corintios que nos hizo nuevas criaturas. Los que están en Cristo Jesús, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. A los amigos que nos visitan hoy, si verdaderamente quieren tener este cambio rotundo en la vida, no necesitan una religión, necesitan a Cristo. Necesitan creerle que Cristo murió en la cruz del Calvario para producir ese cambio, para hacerlos libres del pecado. Y eso también es para nosotros, amados. Después de tanto tiempo, quizás haga falta arrepentirse para poder verdaderamente vivir los cambios rotundos que el Evangelio puede producir en cada uno de nosotros. Efesios 2. Del 1 al 10. No lo vamos a ver todo, porque si no, me van a fusilar. Pero esta es la porción. Anotadlo, amado. Yo lo voy a leer. Vamos a decir algunas cosas. Pero si Dios trajo esta porción, si Dios se la mostró a Abby, me la mostró a mí, y trajimos esta porción ahí, no es porque somos buenos nosotros, sino porque Dios quiere que vos y yo entendamos que hay cambios rotundos, cambios que nos llevan a hacer todo lo que no éramos. Amén. Todo lo que no éramos. Empieza diciendo Efesios 2:1, dice antes. Está hablando de un tiempo pasado, antes. Y va a hablar lo que éramos antes para después decir lo que somos ahora. Y si ustedes lo comparan, y yo les invito a que hagan eso en casa, se van a dar cuenta que el cambio es rotundo. El cambio es rotundo. Dios nos lleva en Cristo a hacer algo distinto porque somos hijos de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo y porque tenemos que parecernos a Cristo. Amén. Mire lo que dice Efesios 2:1. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Vivían en el pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Amado, primer paréntesis, si yo estoy haciendo y viviendo igual que el resto de la gente, es porque estoy obedeciendo al diablo en mi vida. Por más que tenga el rótulo de cristiano. Todos lo hacen. Así dijeron los que salieron de Egipto, 2 millones y pico de personas dijeron, todos lo hacen. Pero los únicos dos que no hicieron lo que todos hacían fueron los únicos dos que entraron a la plenitud en Cristo. Amén. Igual que el resto de la gente obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. ¿Abrimos paréntesis de vuelta? Mire, dice que el espíritu que opera en los que se niegan a obedecer a Dios. ¿Sabe lo que estoy viendo? ¿Vieron cuando? Creo que era así, no sé cómo será ahora. Ahora debe ser por teléfono que la profesora llama al alumno para dar clases, no sé cómo es. Pero a mí me pasaba cuando se paraba la profe, la historia no, porque ahí inventábamos. Pero física y química, lo perdono. Si acá hay alguien que le gusta la química, lo perdono en el Señor. ¿Vieron cuando decía, sacaba la libreta? No sé cómo será ahora. Y todos empezamos. Pues teníamos miedo que pasa. Es para todos, amado. Al primero que le dio el palazo a esta porción es a mí. Y yo quiero que te lo dé a vos también.
Es el Espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, dice Pablo. Yo pregunto, para vos y para mí, ¿esto es pasado? En negarse a obedecer lo que Dios nos está diciendo, en la índole que fuese. Perdonarlo al Tommy, me dice Dios. Necesito un ejemplo, pastor. No, pero no se merece que lo perdone. No se merece. Es más joven. Bueno, eso es más joven, más o menos. Pero es más joven. ¿Por qué lo voy a...? Es un ejemplo, amados, por favor. Lo puedo decir con toda libertad por la buena relación que tenemos en Dios. Gracias a mí. Pero Dios, en cosas sencillas, amados, en cosas sencillas. Sí, yo no mato a nadie, sí, porque Dios dice que no hay que matar. Y está bien, está bien. Pero hay cosas más sencillas del diario vivir, en la que Dios está esperando que escuchemos su voz y seamos obedientes a lo que Él nos pide y no a lo que el diablo fomenta en el corazón de los que no lo tienen. Todos tienen relaciones sexuales antes del casamiento. Todos. Sí, es verdad, todos. ¿Pero qué dice Dios? Esposos, levanten la mano los esposos. No se me hagan los disimulados. Los esposos, levanten la mano. ¿Te estás comportando como ese esposo que tiene y ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, teniendo la advertencia de parte de Dios que te dice, si la tratás mal, no te voy a escuchar? ¿Sabías eso, esposo? Para los que dicen que Dios es machista, Dios le dice a los varones, si vos tratás mal a tu esposa, yo no te voy a escuchar. No, si Dios no me escucha, Dios no me escucha. ¿Cómo estás tratando a tu esposa? ¿Cómo estás tratando a tu esposa? Amado, en las cosas sencillas, ¿cómo estás tratando a tus hijos? ¿Cómo los estás formando? ¿Cómo los estás formando? ¿Siguiendo la corriente de este mundo que destruye el diseño original de Dios? ¿O los estás criando como Dios dice, aunque parece remar en contra de la corriente? Que el Señor nos ayude a escuchar su voz. Y el problema no es escuchar la voz, porque la voz de Dios la escuchamos, el problema es obedecerla. El problema que tenemos es que nos cuesta obedecer. Todos vivimos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestra pasión y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Un montón de cosas para decir, pero seguimos. Por nuestra propia naturaleza éramos, escuche, amado, escuche, lo que significa el cambio rotundo que Dios trajo por la verdad del Evangelio. Dice, por nuestra propia naturaleza éramos el objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Y vos y yo tenemos que dar gloria a Dios por esto, porque el objeto de la gloria del enojo de Dios fue quitado de vos y fue puesto en Cristo. La ira que Dios tenía que desatar sobre vos por tu pecado y sobre mí por mi pecado, Él lo desvió y lo puso sobre Cristo. Éramos objeto del enojo de Dios antes del Evangelio. Pero mire, gracias a Dios por los peros. ¿A quién le gustan los peros de Dios? Dice el versículo 4, pero Dios. Y ahí podemos decir, gracias Señor. Pero Dios,
Es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Es por gracia. No nos merecíamos nada. Dios no nos debe nada, amados. Cuando frente a una circunstancia me paro y digo, ¿y por qué Dios a mí? Porque Dios lo determinó así. Y si Dios lo determinó así, tiene la ayuda, el sostén en el Espíritu Santo, en el cuerpo que es la iglesia, en la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo actuando dentro nuestro para sostenernos, para animarnos, para que en medio del tiempo difícil podamos ser de testimonio. Diciendo, Dios no es un cuento, Dios es realidad, porque Dios nos sostiene, nos anima. La verdad del Evangelio tiene que producir cambios rotundos en nosotros. Cambios rotundos. De creerle a Dios por más que no veamos nada. Por eso hace falta la fe. Pero Dios, que es tan rico en misericordia y amor, y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida, un cambio rotundo, muertos, nos dio vida. Cuando levantó de Cristo de entre los muertos, es solo por gracia, porque ustedes han sido salvos. Versículo 6, pues nos levantó de los muertos junto a Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales. Si yo pudiera entender lo que quiere decir eso. Si esta verdad del Evangelio transformara mi vida, diciendo no importa lo que me pasa acá, porque Él me dio un lugar en los lugares celestiales junto a Cristo. Ese es tu lugar, amado. La verdad del Evangelio dice eso. Que juntamente con Él nos sentó en lugares celestiales, a la diestra de Dios. Pero yo vivo frustrado acá en la tierra, queriendo alcanzar un montón de cosas para estos años aquí en la tierra. No he entendido la verdad del Evangelio, no lo entendí. Por eso hace falta que vos y yo repasemos nuestra vida. No para dudar, sino para dar gloria a Dios, viviendo una vida de alguien que ha sido rescatado. Versículo 7, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo. Gloria a Dios que sea así cada una de nuestras vidas, de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho en nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Versículo 8, Dios los salvó por su gracia cuando empezaron a venir a la iglesia. Dios los salvó por su gracia cuando dieron esa ofrenda. Dios los salvó por su gracia cuando hicieron esa buena obra. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Qué cosa? La verdad del Evangelio, el Evangelio genuino que es gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 10. Pues somos. Si yo no recuerdo mal, es tiempo presente. Pues somos. No es que vamos a hacer. No es que depende de lo que nosotros podamos hacer.
Depende de Él, el autor. Pues somos la obra maestra de Dios. ¿Cómo te ves como obra maestra, amado? ¿Sabes? Dios no hace porquerías. Dios no hace cucarachas. Sí, las hizo cuando las creó, pero estamos hablando de otra cosa. Dios no hace mejorcito a este y peorcito al otro. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas y menos de hijos. Son la obra maestra de Dios. ¿Saben lo que es la obra maestra? Un autor puede hacer, o un pintor puede hacer un montón de obras, un montón, porque es lo que le fluye. Pero hay una que dice, esta es mi obra maestra. Esta es mi obra maestra. Yo acá pude expresar todo lo que había en mi corazón. Lo expresé en la tela. Cierra tus ojos, por favor. Pasen los chicos de alabanza. Amado, sos la obra que expresa todo el sentir y deseo del Padre. Somos la obra maestra. Las obras maestras tienen alto precio. Cristo pagó ese precio en la cruz. No para que seas un dibujo a mano alzada, sino para que seas la obra maestra de Dios. La verdad del Evangelio es para que vos y yo vivamos como esa obra maestra. Para que la gente cuando ve la obra maestra piense en el autor. Para que la gente cuando vea la obra maestra sí se impacte con lo que vio en la obra, pero diga qué bueno que es el autor de esta obra. La verdad del Evangelio vino a este mundo para que cuando Cristo pagó el precio para la mejor obra, la gente pueda ver en vos y en mí a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Para que pueda valorar no tus bienes, tus hechos, sino sus hechos, sus actos de amor. Somos la obra maestra de Cristo Jesús. Somos todos los que han creído. Está hablando de los que han creído a la verdad del Evangelio. Somos su obra maestra. Te invito a que le des gracias. Dale gracias. No te olvides de cómo empezó lo que empezamos a leer al principio. Estábamos de un lado, estábamos muertos, seguíamos al diablo. Obedecíamos su mandato, éramos esclavos del pecado, pero en ese cambio rotundo que solamente el Evangelio puede traer, hoy somos la obra maestra de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, gracias. Dale gracias al Señor. Si te llegó algo de esto a tu corazón, dale gracias. Porque no depende de lo que Él puede hacer con las cosas que te rodean. Son la obra maestra por lo que Él ya hizo en vos a través de la obra de Cristo. Ya sos lo que expresa la voluntad
del Maestro. Dale gracias. Esto es personal, dale gracias. Señor, en esta mañana queremos pedirte que nos ayudes a tener un corazón humilde y arrepentido. Que te podamos pedir perdón si el Espíritu Santo trae a nuestra mente cosas en las cuales te estamos desobedeciendo, dejándote afuera de las decisiones. Si estamos llevando nuestra vida en estos tiempos malos como necios y no como sabios. Padre, que la luz del Evangelio, la buena noticia en Cristo Jesús, la gracia en sus méritos, pueda producir en nosotros hoy cambios rotundos que muestren la persona de Cristo. Yo bendigo a la iglesia en el nombre de Jesús, para que tu palabra cumpla en esta mañana el propósito por el cual fue enviada. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo